El programa Mentoring de la UMH es una iniciativa que se lleva a cabo desde el Observatorio Ocupacional de la Universidad. Estamos en La Galia, en la planta baja. En concreto me encargo yo de la gestión del programa y ponemos en marcha lo que se llama una mentoría clásicamente definida o un mentoring, como se le conoce ahora, ¿verdad? Con su acepción anglosajona. Bien, el concepto de mentoring o de mentoría eh, lo explicaremos en las sucesivas diapositivas a la vez que vamos a desarrollar este índice de contenidos que vemos en la pantalla, ¿verdad? Primero veremos ese concepto, luego veremos las características que tiene el programa, qué requisitos tiene que tener un mentor o mentora y a la vez el mentorando o mentoranda y las etapas por las cuales debemos navegar hasta llegar al final del programa, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, como digo, vamos a ver el concepto de mentoría. Es una herramienta de empleabilidad, es una herramienta de empleabilidad. Y lo que pretende es establecer una relación profesional entre una persona o un profesional experimentado y alguien que necesita una orientación para desarrollarse en el mercado laboral, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona experimentada a la vez debería ser alguien que fuera un ejemplo para aquel que quiere iniciarse en el desarrollo profesional, alguien que esté en el mismo ámbito, ¿verdad? Profesional que el mentorando o mentoranda, ¿vale? Esta es una iniciativa que se ejerce voluntaria y desinteresadamente. No hay contraprestación a cambio. Los mentores forman parte o pasan a formar parte en el momento en el que concluyen el programa. Pasan a formar parte de la bolsa de tutores, digamos, de la universidad, con los reconocimientos que ello conlleva en cuanto a posibilidad de acceso a cursos de formación, a las instalaciones deportivas, a servicios como, por ejemplo, la escuela de verano, en fin, ese tipo de servicios. Pasan a formar parte de un colectivo amigo de la universidad, ¿verdad? Asimismo, ese mentor o mentora pues tiene el beneficio de la ética profesional de haber encaminado a una persona en pleno desarrollo dentro del mercado laboral. ¿Qué características tiene, por tanto, este programa Mentoring del Observatorio? Pues la voluntariedad, no hay contraprestación económica, se informa desde el observatorio sobre esta herramienta de empleabilidad, esas pautas que hay que llevar a cabo. Se puede informar tanto, por supuesto, a los mentorandos como a los mentores que así lo soliciten, porque necesiten aclarar bueno, pues de qué trata este programa, y se les forma a los mentorandos en el momento de que tengan que establecer alguna relación con un profesional, tanto en su búsqueda como en su contacto, como en la posterior puesta en marcha de la relación de mentoría. Por otro lado, tenemos la ayuda y soporte institucional de la gestión del programa, ¿de acuerdo? Como he dicho, los mentores se incluyen como en el colectivo de tutores UMH y además organizamos una jornada de clausura en el caso de que tanto las parejas como nosotros tengamos plena disponibilidad. Bueno, pues se suele hacer a final de curso si es que han mantenido alguna relación profesional, las sesiones que se trate y del contenido que se trate. ¿Qué requisitos tiene que tener el mentor o la mentora? Pues tiene que ser un profesional del mismo ámbito del estudiante o titulado, preferiblemente, aunque pudiera ser de otros. Debe ser experimentado, debe estar experimentado en desarrollo profesional o emprendedor. El rango de edad no está definido, no tiene por qué ser una persona mayor y no tiene por qué ser una persona joven. O mejor dicho, al contrario, caben esos dos extremos de edad, ¿verdad? Preferiblemente debe ser una persona ajena al conocimiento del mentorando, es decir, que no lo conozca de inicio. No es conveniente que sea alguien del entorno personal, ¿verdad? Y si nos apuramos, no es tampoco muy conveniente que sea del entorno académico. Es preferible que esté ya inmerso en el mercado laboral y que, por otro lado, no se conozcan. No hay límites a su prestigio, efectivamente. Puede ser desde una persona que conozcamos, pero que no esté fuera de nuestro entorno, pero que no sea una eminencia dentro de su propio desarrollo profesional, dentro del campo que se trate, pero también caben esas personas que son eminencias dentro de su campo profesional o laboral. El mentorando debe estar cursando preferiblemente último curso de grado, ser estudiante de máster, es decir,
haber terminado la carrera o estar ya en formación de posgrado y demás. Eso es preferible, o estar terminando la carrera. Tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer o más o menos a qué se quiere dedicar, porque eso le ayudará desde luego a buscar esa persona que le inicie o que le desarrolle o que le ayude a desarrollarse. Tiene que estar en búsqueda activa de empleo, evidentemente, porque si no está en búsqueda activa de empleo, el mentoring es una herramienta para la empleabilidad, no para la formación académica. Y también cabe, evidentemente, los profesionales en activo que quieran cambiar de rumbo por lo que sea, ¿no? Por sus propias circunstancias personales o profesionales. Desde el programa, desde la gestión, hacemos o realizamos un análisis previo de inquietudes profesionales que tengan, qué aspiraciones tienen o no, cuál es su posición inicial, ¿verdad? Para poder encaminarles mejor hacia esa búsqueda del profesional. Y tiene que, además, es muy recomendable haber terminado el itinerario formativo del observatorio, es decir, haber hecho los talleres formativos. Cuando llegamos al mentoring tenemos que saber enfrentarnos a un profesional en una entrevista de trabajo o similar, tenemos que tener un currículum perfectamente elaborado porque es lo que vamos a presentar, tenemos que evidentemente haber usado las herramientas de búsqueda de empresas y demás porque es una herramienta que nos va a servir para encontrar al mentor o la mentora. Es muy recomendable haber hecho prácticas en empresas, es muy recomendable haber hecho formación en competencias blandas, es decir, ese tipo de cosas las tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que tener activa nuestra red de contactos en LinkedIn, por ejemplo, es decir, que es necesario que ya hayamos pasado por esa formación previa. La primera etapa va a ser la adecuación de ese perfil, ¿verdad? Vamos a ver en qué situación de empleabilidad se encuentra, qué talleres formativos ha hecho, por tanto, con qué bagaje de soporte vamos a enfrentarnos a la búsqueda de esa figura, ¿verdad? De esa figura profesional. Tenemos que dominar esas herramientas de empleabilidad y competencias profesionales, pues son básicamente, como he dicho, las búsquedas de empresas mediante programas o Savi, Labora, otros, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra red profesional adecuada y, como he hablado antes, ese tipo de instrumentos, las entrevistas, las llamadas, los currículums y demás. En la segunda etapa vamos a pasar a la búsqueda de esa mentoría, una labor de reclutamiento de perfiles, y nosotros nos basamos en 3 entornos. El primero es el entorno familiar y de cercanía, el segundo es un entorno académico y lo buscamos tanto en profesores como ponentes, como ex alumnos o alumni y los propios compañeros, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que hacer una labor de reclutamiento, una labor de búsqueda de interés por los perfiles que vienen a nosotros. Y el último perfil, evidentemente, el último entorno es el entorno profesional. En el ámbito laboral y de prácticas es muy interesante porque ahí es donde vamos a encontrar realmente esas personas que luego nos pueden ayudar y sobre todo vamos a encontrar nuestros objetivos, ¿verdad? Lo que queremos o no queremos hacer o donde queremos desarrollarnos. Esa será la segunda etapa. La tercera etapa es establecer contacto. Ahí es donde ayudamos nosotros, bastante más que en otras etapas, porque ayudamos a, por ejemplo, las pautas para redactar un buen mensaje de contacto, ayudamos también a los momentos en los que hay que establecer esos contactos y cuánto tiempo debemos esperar o no, mediante qué aplicaciones debemos mediante qué medios debemos tener en contacto, el primer contacto o los primeros contactos con los profesionales. Y al hilo de esto, pues nosotros siempre utilizamos los medios más formales, primero la red de profesionales, después otros. Utilizamos un refuerzo del conocimiento que se tenga, por eso hemos hablado de los entornos, es decir, es interesante contactar con alguien diciéndole o mencionándole por qué le conoces o por qué no le conoces. Eso es muy interesante porque él tendrá una referencia o ella tendrá una referencia sobre vosotros y entonces será más fácil que os acepten. Hemos de cuidar el léxico y la forma de escribir, tratar evidentemente de profesional a profesional. Nosotros somos estudiantes, algunos estamos en el último grado o último curso de grado, pero somos profesionales y nos debemos considerar como tales. Y es muy recomendable, antes de solicitar una mentoría, ya estar en contacto con él por otros medios, por ejemplo, pertenecer a su red en LinkedIn, ¿verdad? Luego hablaremos, luego en la última parte del proceso, como he dicho, ayudaremos a elaborar ese mensaje de manera clara, corta, intentando usar a la UMH como refuerzo, es decir, es lo que intentamos, ¿verdad? Que atraigamos
su interés por nosotros. En la tercera etapa, que ya establecemos contacto, ya tenemos el mensaje y los medios del contacto. El mensaje, ya os digo que tiene que ser un mensaje muy clarificador, pero a la vez no tiene que ser farragoso, tiene que notar ese interés por su perfil profesional, habrá que informarse sobre él o ella, ¿verdad? Habrá que decirle que es un programa flexible, que no generará mucha carga de trabajo, porque evidentemente las agendas de los profesionales pues suelen ser agendas bastante ocupadas, ¿verdad? Es interesante que llevemos un diario de reuniones en las sesiones que tengamos para poder saber de qué vamos a hablar y que además esa persona note que nosotros tomamos nota de todo, valga la redundancia, y tenemos interés por lo que nos está diciendo y tenemos interés en que no se nos quede en la memoria, ¿verdad? Y luego debemos también plasmarle esos beneficios del programa, ¿verdad? Pues un programa que le incluye en un ámbito de amistad con la UMH, que le permite también disfrutar de algunos beneficios, entre otros algún tipo de formaciones, algún tipo de asistencia a eventos, que eso a los profesionales, pues para la hora de establecer su red de contactos, el llamado networking, bueno, pues eso puede ser interesante para ellos, no es mucho menos desechable, ¿verdad? En la cuarta etapa, en esta relación de mentoría, nosotros una vez que vemos que los mentorandos han establecido ese contacto, tienen la admisión por parte del mentor o mentora para realizar la relación, entonces le decimos o le indicamos algunas pautas a seguir, ¿verdad? Tenemos siempre que dejar que elijan ellos. Si elegimos nosotros, pues tendremos toda la disposición a acudir a donde sea, en un lugar agradable, no tiene por qué ser un despacho, podría ser perfectamente una cafetería, siempre que sea una cafetería o un sitio agradable y ameno para hablar, es decir, tiene ciertas pautas que debemos seguir, ¿verdad? En la cuarta etapa de esa relación de mentoría, dentro de las pautas para las reuniones, nosotros si vamos a enfrentarnos a esa reunión, bueno, pues si es presencial, debemos tener algún tipo de método para aplacar los nervios, pues intentar hacer algún tipo de proactividad, de ejercicio previo, de automotivarnos, es decir, de intentar aplacar esos nervios, que por otro lado no son malos por cuanto demuestran interés por lo que se está haciendo, ¿verdad? Es importantísimo sonreír, no hay nada que decir, y sobre todo ser muy educados, ¿verdad? En cuanto a la comunicación con los profesionales, pues evidentemente con el máximo respeto, controlando el volumen con el que se habla, sin interrumpirles, intentando no fumar. Hay que llevar agua a las reuniones porque te puedes quedar seco y es un problema porque se acrecentan los nervios. En fin, nosotros damos ese tipo de pautas, ¿verdad? En la cuarta etapa, dentro de esta relación de mentoría, nosotros en una reunión vídeo presencial pues tendremos los mismos requisitos que una presencial. Deberemos estar correctamente vestidos, un encuadre adecuado, es decir, vamos a intentar introducir a los mentorandos en esa parte de la comunicación, esa parte de instrumentos o herramientas que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿verdad? Iluminación adecuada, es decir, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la quinta etapa, pues se trata del seguimiento, la conclusión y la clausura. Es decir, regularmente nosotros nos ponemos en contacto con los mentorandos, no con los mentores, salvo que nos lo digan ellos o los propios mentorandos con referencia a ellos. Y les vamos mandando correos de cómo les va, intentamos tener un feedback de ellos, reunirnos presencialmente con los mentorandos, es decir, vienen al observatorio y hablamos con ellos y tenemos unas primeras impresiones, podemos seguir aconsejando sobre lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, es decir, ese tipo de cosas también los hacemos. Y a final de curso, bueno, pues nosotros organizamos una jornada de clausura, les sirve a ellos para conocerse, que es muy interesante, y aparte les conocemos nosotros también personalmente, podemos tener esa parte de networking que es interesante entre ellos, con nosotros. Luego al fin y al cabo son empresas, nos interesa mucho tener mucho contacto con ellas porque nosotros organizamos eventos que tienen relación con el emprendimiento, con la empleabilidad,
Es decir, nosotros estamos encantados de que forméis parte de este programa. Nada más, ¿eh? Si tenéis alguna cuestión o queréis preguntar lo que queráis, ahí está el correo electrónico y en nuestra web. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y hasta la próxima.